Y gracias a Katy también por la complicidad. No, Katy, señores, que Katy es nuestra cómplice en todo, en todo. Bueno, Jennifer Peguero, después de celebrar la vida de Nilka, desearle que todo lo bueno le siga, que las bendiciones de ese Dios en quien ella crea le acompañe y que siga llenando su vida de mucha luz, de mucho bienestar y de todo lo que ella, y que la vida le devuelva todo lo que ella da. Y créanme, ella da mucho. Así es que la vida te va a devolver mucho. Dele para allá. Pero si usted tiene algo que decir, Nilka Castro. Muchas gracias, de verdad que siento mucha gratitud. Y si hay una palabra que en este cumpleaños me acompaña, es el sentir de la gratitud, el sentir de tanta gente que me quiere, tanta gente que me valora, que me aprecia, que hace cosas maravillosas por mí. Que cuando yo miro, decían Andrea que yo doy mucho, yo simplemente hago lo que me toca con los que a mis manos llegan de una manera o de otra. Pero sí me dejan las manos tan enriquecidas que en mis manos no caben todas las bendiciones que la vida me ha regalado. De verdad, puedo decir que tengo muchas bendiciones. Y doy gracias a la vida por todo lo que me da, que a mis 54 años, ¿verdad? A mucha honra. Espérate, porque cuando uno se ve bien, uno lo puede decir. A mis 54 años he recibido mucho de la vida y no tengo con qué agradecer todo lo que me ha dado. De verdad que gracias. Y gracias a ustedes por estar, porque personas como ustedes me enriquecen. Bueno, palabras Gracias. con luz y solo agregar un amén, amén y amén. Bueno, señores, ya continuando con el contenido de nuestro programa. Sí, porque vamos al programa, ¿verdad? Porque no es para su cumpleaños que vinimos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes frecuencias. No hay excusa. Estamos en 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el sur y este y 88.5 para la bella Samaná. Yo estoy esperando que la magistrada me apruebe hacer un programa desde Samaná. Pero vamos a darle. Entonces, vamos a ver cuándo será. Dele. Mientras tanto, en las redes sociales también pueden interactuar con nosotros. @Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Nilka.cc, Víctor.medina, Sol FM y una servidora Jen Peguero 30. Miren, señores, referirse a la salud mental como una moda es banalizar sobre un problema que ha sido tratado durante años como un tabú o una enfermedad sin importancia. Por suerte, hoy en día resulta cada día más frecuente visitar un especialista en psicología para sanar la mente y apostar por un estado de bienestar que en ocasiones resulta vital para continuar con actividades más cotidianas. Evolucionar no solo implica apostar por lo más sofisticado, tecnología o smart, también significa mejorar en aspectos que no hace tanto tiempo adquirían una importancia nula y hasta resultaba vergonzoso tratar el tema. El mejor ejemplo está en la salud mental, aquel estado que hace mantener el equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, incluyendo el bienestar emocional, psicológico y social. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado al ser humano a renegar a un problema que históricamente ha afectado a tantas personas? El temor a ser rechazados en sociedad es algo que ha acompañado a la humanidad. Da igual la edad o madurez que se tenga. Formar parte de un grupo para sentirse que encaja siempre ha generado cierta desconfianza en uno mismo. Es una de las principales razones por las que hablar abiertamente de un problema de salud mental no era lo común en la civilización. Estigmatizar la salud mental ha resultado ser un craso error. Pero, ¿por qué ahora el hablar abiertamente de ello es beneficioso? ¿A qué se debe la tendencia de acudir a terapia? ¿Se necesita ahora más que nunca ir al psicólogo? Bueno, señores, la respuesta la tendremos con nuestra especialista en la conducta humana, la licenciada Nilka Castro. Nilka Castro, salud mental, moda o necesidad. ¿Qué pasa ahora?
Bueno, moda no creo que sea, ¿no? Porque vemos que la pandemia, si algo nos evidenció, es la importancia de la salud mental. Porque, ¿qué fue lo que vivimos y qué fue lo que vimos? La pandemia nos dio una alarma, nuestro sistema de seguridad estuvo activado por un largo periodo de tiempo, que fue deteriorando la capacidad del organismo de dar respuesta en diferentes áreas. Podemos ver que lo otro es que con la pandemia vino un elemento y fue el encierro. El ser humano es movimiento, es desplazamiento. El ser humano vive en constante movimiento, pero además el ser humano es contacto porque es un ser social. Y fueron las dos áreas que la pandemia afectó. Afectó el contacto porque en inicio, cuando no se tenía información, pensábamos que no nos podíamos ni tocar. Y el otro tema, para no contagiarse, cómo la persona se encerró. Entonces, o nos encerraron porque también hubo medidas, también se tomaron medidas desde los estados para mermar la tasa de contagio. Entonces, con esto, ¿qué fue lo que vimos? Cómo las personas, se estaban protegiendo del virus, pero había otro gran riesgo, y que es el que ha salido, y es el riesgo de la salud mental. Muchas personas, a raíz de la pandemia, empezaron a ver lo importante que es la salud mental por la afectación que vivenciaron con la pandemia, que mucha gente ya no pudo negar. Lo que tal vez en otro momento podía manejar, como ahora ya no podía manejarlo. Hay mucha gente... Afloraron, mejor dicho, quizás estados de salud mental que quizás la gente tapaba, como cuando tú le pones un parche a algo, que tú sabes que ahí hay algo, pero tú le pones un parche para no verlo. Y ya fue innegable que aflorara y saliera, y se viera y se palpara. Es que ya no había concierto, ya no había salida, ya no había junte. Yo tengo una amiga que se tiró muchos conciertos virtuales. Pero los virtuales. ¿No la conoce, Ana? Pero los virtuales no son iguales. Que me dice en tiempo en que estaba todo el mundo trancado. Digo, Nilka, dime, ¿y cómo va tu vida y todo? Bueno, yo he ido a muchos conciertos. Claro. Digo, ¿y tú no fuiste? Y me digo yo, ¿cómo? ¿Y tú no fuiste al concierto de Gillo? Al de Gillo. Al concierto de Gillo, el salsero. Sí, yo fui al concierto de Gillo y yo entré a muchos museos. Y yo en serio. ¿No te viste el Museo del Louvre, que estuvo abierto toda la pandemia? O sea, hay que reinventarse. Entonces, quien te está escuchando dirá, pero que ella es psicóloga. Ella tuvo herramientas porque ella es psicóloga. Mira, he visto muchas noticias, Nilka, en redes sociales, donde definitivamente el lead de la noticia es la salud mental. Personas que abandonan el deseo de vivir, muchas parejas rotas. Hemos visto en las redes sociales, también en las noticias, muchos seres humanos rotos. Artistas, modelos, personas que tú ves la noticia y tú dices, pero ellos lo tenían todo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que la pandemia nos puso en evidencia que no importa lo que tú tengas. Estábamos todos en la misma condición. Todos estábamos encerrados, todos estábamos con una alerta de peligro. Estábamos todos y todas ahí, ¿verdad? Sí. No podíamos salirnos de ahí. Ahí era que estábamos. Entonces, no importa cuántos recursos tú tuvieras, la pandemia pareciera que nos igualó en alguna medida. Claro, alguna gente estaban más cómoda porque tenían más confort en su hábitat, en su medio y tenían esos recursos. Pero a la larga era el mismo temor, y la misma condición.
no se puede salir. Cuando te escuchamos hablar de salud mental y nos están escuchando, y tú dices, ¿a qué ella se refiere con el término llano de la salud mental? Porque entonces uno se identifica y hasta se pregunta, ¿y tendré yo buena salud mental? ¿Qué es eso? Bueno, es que la salud mental, al igual que la salud física, viene con esa capacidad de tener bienestar. ¿Y bienestar en qué es que se refleja en la salud mental? En la manera de comportarnos, o sea, de cómo nos manejamos frente a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Porque la vida constantemente nos está poniendo ante un reto, ante una situación a la que le tenemos que dar respuesta. Y a esas situaciones que le tenemos que dar respuesta, ¿desde dónde le damos respuesta? O sea, cuando yo tengo una pérdida, ¿verdad?, significativa, ¿cuál es mi respuesta ante la pérdida? ¿Cuál es mi respuesta cuando viene una situación que me cambia? Como la pandemia. La pandemia vino bruscamente y nos cambió la vida. Entonces, ante eso que nos cambió cambia, la vida, los bolsillos, todo. las relaciones personales e interpersonales, hasta las familiares. Claro, ante eso que me cambió. Nos movió todo. Ante eso que me cambió, ¿qué yo puedo hacer? Ante eso, ¿cuál es la respuesta que yo puedo dar? Entonces, de eso es que se trata la salud mental. También de yo poder, como esa confianza, esa valoración, eso que llamamos mucho, que hablamos mucho de la autoestima, que tiene que ver con la seguridad que tengo, con la confianza que tengo, con la percepción que tengo de mí misma. ¿Entiende? Entonces, con todo eso, ¿cómo yo lo miro? ¿Cómo yo me miro? ¿Qué es lo que yo hago? Miren, yo les quiero decir, porque quiero enfatizar en aspectos que nos ayudan. Una cosa que nos ayuda en la salud mental es, todas las personas tenemos heridas, ¿verdad? Pero ante nuestras heridas, ¿qué es lo que yo vivo enfocando? El dolor yo lo vivo mirando en el presente como si estuviera constantemente sucediendo hoy, o yo aprendo a sacarle el tesoro que me deja. O sea, hay personas que tienen una herida de chico y la vivencian esa herida y duele esa herida de adulto. Y a veces tú dices, pero ¿por qué esa herida me ha durado tanto? O quizás muchas veces dices, no, yo lo cuento, pero a mí no me duele. Yo solo lo saco, pero no me duele. Mira, la vivencia, una cosa es cuando hay diferente manera. Uno puede contar historias y esa historia no afectarle. Okay. El que la narre no quiere decir que le afecte. Okay. Ahora, depende de qué tan trabajada la tenga la persona. Cuando sucede una experiencia que es muy dolorosa, que a veces es lo que se convierte en un trauma, las experiencias traumáticas tienen la particularidad que hay como una parte de la personalidad que se queda como en ese momento, como que se queda ahí. Y cada vez que esa vivencia vuelve a mí, como que hay algo que me ala otra vez a ese espacio. Me conecta ahí. Y yo vuelvo a dar la respuesta desde ahí. Por eso vemos a veces personas que, por ejemplo, algo que le pasó como niño, usted ve que cuando lo narra, hasta la voz le cambia y vuelve a tener una voz como si fuera un niño o una niña. ¿Por qué razón? Porque esa parte hace como, le ala y hace como una regresión. Y eso tiene que ver con lo que dolió, con tal vez el vivirlo solo o sola, porque también las experiencias acompañadas o acompañado se genera una protección que ayuda a que se pueda superar, porque siento que no estuve sola, que hay alguien que me apoyó, que hay alguien, y eso se convierte en un elemento que me ayuda también a superarla en la vida. Nilka Castro, las redes sociales han ayudado a visibilizar el tema de la salud mental o la han distorsionado. Ay,
Es complejo. Es No, muy pero- complejo. No, pero dilo. Y le voy a decir por qué es muy complejo. Porque hay mucha información. Y a veces, por ejemplo, ¿qué es lo que vivenciamos la mayoría de los y las psicólogas en nuestras consultas? Que los pacientes o los clientes o los consultantes llegan con un lenguaje técnico. Ok. Yo sufro de depresión, yo sufro de ansiedad, yo sufro De trastorno narcisista. Ajá, yo tengo Pero ¿quién lo diagnosticó a usted? Entonces, todos llegan diagnosticados. Cuando usted le pregunta, ¿y cómo usted sabe que usted padece eso? Ajá. ¿Cuándo lo...? No, porque eso es porque, mire, yo leí en una página, entonces muchas veces no tienen los criterios. ¿Y qué sucede? Muchas veces el tener la etiqueta del trastorno convierte a la gente como en un condicionante para. Entonces actúa desde la etiqueta. Yo soy ansioso y entonces cada vez que le pasa una situación, la persona está, no, porque tuve una situación y cuando tú ves, hasta te dicen que han tenido ataque de ansiedad y cuando tú exploras los síntomas que han tenido, no son propiamente los síntomas de un ataque de ansiedad. O lo otro es la gente que piensa que la tristeza no es parte de la vida. Entonces, como la tristeza no es parte de la vida, de que estás triste es que está deprimido. Y hay una diferencia entre estar triste y estar deprimido. ¿Y cuál es la diferencia, Nilka? Porque mucha gente cree, te lo digo porque lo vivo a diario, que cuando tú tienes una situación que evidentemente te marca y tú entras en modo tristeza, ya tú estás en una depresión profunda. Pero es que la depresión cumple Dime. unos criterios, sobre todo unos criterios de tiempo. Unos criterios de tiempo y además es un conjunto de otros síntomas. Entonces, la gente piensa que nada más estar triste. Y yo le voy a decir algo que yo le digo mucho a quienes van a mi consulta. Yo le Bien. digo, mire, a usted le dieron 6 emociones básicas y le dieron un conjunto de sentimientos. Entre las emociones básicas hay una que se llama tristeza, hay una que se llama ira, hay una que se llama alegría, hay una que se llama asco, hay una que se llama sorpresa. Entonces, si usted cree que usted piensa que la vida nada más es permitido la alegría, ¿para qué le pusieron las otras? ¿Para qué están ahí? ¿Cuál es el papel que ella juega? Están de más. Nada de lo que tenemos en el cuerpo, nada está demostrado que nada está de más. El cuerpo humano es una máquina perfecta. Entonces, si a usted le pusieron una emoción que se llama tristeza, ¿cuál es el sentido de esa emoción? ¿Esa emoción está de más? No, esa emoción juega un papel, porque cuando a usted le pasa algo, por ejemplo, tengo que decirlo, como hoy vivenciamos la muerte. La muerte hoy parece que tenemos que salir rápidamente de los seres que queremos, tenemos que enterrarlos rápido porque no podemos ni verlo, porque no podemos ni llorarlo, porque no podemos sentir dolor porque tenemos una pérdida. Y es normal que alguien que hemos amado, que alguien que es querido por nosotros, que es significativo, que al saber que no le vamos a volver a ver, en ese momento tengamos dolor, sintamos tristeza. Porque aunque uno entienda que por ley de vida la muerte va a llegar, cuando se enfrenta a ese momento nos confronta con nuestra vulnerabilidad, nos confronta también con el que yo no tengo el control de la vida, con el saber que en la vida van a pasar cosas que, aunque yo no quiera, acontecen. Entonces, cuando yo me confronto con eso, también con el que no te voy a volver a ver, a alguien que yo quiero, que ya todo lo que voy a vivenciar son recuerdos. Tú sabes que hablando de ello, y tú lo viviste conmigo, cuando yo tuve que despedir a doña Anita, mi madrecita, hace 2 meses, me dio mucho dolor dentro de mi dolor,
ver que mucha gente me decía, tú no puedes llorar, tú no te puedes desplomar, porque tú tienes que estar bien para fulano, fulano, fulano y fulano. En serio. Y mi duelo y mi dolor mío, yo tuve que decirle a la gente, miren, pues ustedes saben qué, déjenme llorar a mi madre, déjenme llorarla. Déjenme vivir mi duelo porque mi duelo es mío. Es que solo la conexión que ella, de amor que ella y yo teníamos, la sé yo. Entonces, como usted no sabe la conexión y como usted no sabe lo que esto significa para mí, deme el permiso de yo llorar a mi madre. Gracias. Y es así. Mira, una de las cosas es que es muy terrible eso que hacemos, que en la familia, donde todos están viviendo la pérdida y para cada quien es diferente, claro, pero para cada quien tiene un significado, queremos que unos dejen de vivir el duelo para cuidar a otro que está viviendo el mismo duelo. Entonces, yo le digo una cosa, mire, para eso es que las personas tienen esas redes de apoyo. ¿Quién me puede apoyar? Tal vez, si yo estoy viviendo en mi familia una situación de duelo, tal vez no es una persona de mi familia quien me va a sostener. Tal vez quien me va a sostener es una amiga, un amigo, una persona cercana es quien me va a sostener. ¿Por qué razón? Porque los otros también están en ese mismo proceso, también están en el duelo, también están viviendo la pérdida. Entonces, demasiada exigencia solicitar que esa persona tenga que dejar de sentir para poder acompañar el duelo de otra persona de la misma familia. Nilka, me voy a comerciales. Hablamos de salud mental con Nilka Castro, no sin antes dejarle un mensajito que leí por ahí. Tus sentimientos importan, aunque a veces te hagan sentir que no. Nos vemos ahora.